Salmo 103. Bueno, les comentaba hace un ratito que la última vez que estuve aquí fue en diciembre, y di una parte de este salmo, solamente hasta el versículo 6. Pudimos ver unos cuantos puntos de este salmo. Vimos cómo es que Dios, pudimos ver cómo Dios nos dirige en diferentes formas, y es gracias a Él a que pues, estamos aquí, a que Él nos dirige, que Él nos ayuda. Vamos a repasar un poco, como recordatorio, ya tiene muchos meses que fue esto, pero de lo que vimos ese día. Vimos que muchas veces somos personas que nos dedicamos solamente a quejarnos, no vemos las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Estamos muchas veces metidos solamente en cosas que no tienen sentido. Nuestros ojos pueden llegar a estar tan cegados y no ver lo que Dios hace para nosotros. Podemos llegar a estar por diferentes circunstancias, poder llegar a decir, pues es que, pues, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué hago esto si pasa esta otra cosa? ¿No? Pero hay un versículo en la Biblia que dice que Dios encamina todo a bien. Entonces, si pasa alguna cosa en nuestra vida, no es porque esté, es porque Dios quiere, ¿no? Quiere enseñarnos algo. Él quiere que nosotros aprendamos de algo, de esa circunstancia, ese problema, esa prueba que estamos pasando. Dios quiere que estemos atentos y que podamos entender. Tal vez no le estamos dando la gloria como Él merece. Entonces debemos de ver qué es lo que Él tiene para nosotros. Y también decíamos que no debemos, hemos pensado, sí hemos llegado a pensar muchas veces que no tenemos ningún motivo por el cual agradecerle a Dios. Pues decíamos que pues, estamos muy equivocados, ¿no? Tenemos muchas cosas por las cuales debemos agradecerle a Dios. Tenemos muchas cosas por las cuales Él se merece toda la gloria. Y este salmo, en los primeros versículos, nos da una lista de lo que podemos estar agradecidos con Él. ¿Qué son esas bendiciones que Él nos ofrece? Hay una lista, como les decía, de esas bendiciones, de todo lo que podemos agradecer a Dios. Y no es solamente eso, hay muchas otras cosas que podemos agradecerle. Y veíamos, por ejemplo, empiezan estos versículos diciendo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Debemos estar agradecidos a Dios por eso? Sí. Él es quien perdona, dice todas, no dice algunas. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Otra dice, Él es quien sana todas tus dolencias. Y a mí me hace pensar esta palabra, ¿no? Porque dice, en 2 versículos ya dice todas. No dice, como les decía ahorita, no dice algunas. Y decíamos, esta palabra
Esta palabra dolencia, pues es como, a veces nos hemos quejado, ¿no? Un dolor muscular, un dolor eh, de me pegué, pues me duele, ¿no? Pero eh, Dios dice, Él sana todas tus dolencias. ¿A qué se refiere con todas tus dolencias? Hemos estado afligidos, hemos tenido alguna preocupación por alguien. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos acudir a Él diciéndole, Señor, ayúdame a poder llevar esto, poder llevar esta prueba, esta circunstancia. Me está carcomiendo, dice en los salmos, ¿no? Dice que hay cosas que te carcomen y llegan hasta los huesos. Entonces, eh, Él puede quitarnos todo eso. Jesús dice que podemos acudir a Él todos los que están cargados, todos los que están cansados. Todos los que están cargados y cansados. Esas son cosas que pues llevamos y a veces pensamos que no van a poder, nunca vamos a poder quitarlas. Pero pues obviamente por nosotros mismos nunca lo vamos a poder hacer. Por eso Jesús dice, vengan a mí, todos los que estén cargados, todos los que estén trabajados, cargados, angustiados. Es algo que no vamos a poder quitar por nosotros mismos. Es algo que no, ahora en el mundo se dice, siéntete bien tú, ve por ti mismo, ve que tú estés bien, y de alguna forma sí, pero si no estás bien con Dios, pues no vale. ¿Sí? Entonces, Él sana todas nuestras dolencias. No hay nada que no pueda. Hay un versículo también que dice, ¿no? No hay nada imposible para Dios. Entonces, Él nos puede ayudar. Dice, otro punto también decía que Él rescata del hoyo tu vida. Entonces, podemos ver cómo Él nos ha rescatado de esa eternidad a la que estábamos destinados. ¿Sí? Sin Dios, al infierno, a un lago que arde con fuego y azufre. Nos ha rescatado. Ese es un motivo por el cual debemos estar agradecidos también. Él te corona de favores y misericordias. Él sacia de bien tu boca. Él es quien hace justicia. Entonces, podemos ver, aquí son solo algunos puntos de los que podemos estar agradecidos a Dios. Y ahorita podemos agarrar nuestra pluma y estar apuntando y podemos estar agradecidos. La vez pasada también decíamos, no solamente podemos estar agradecidos por estos puntos, estar agradecidos porque pues, tenemos una familia en Cristo, tenemos unos hermanos, tenemos una casa donde vivir, tenemos un trabajo, tenemos comida, tenemos familia, hermanos, mamá, papá, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, y decíamos, ¿no? Si agarráramos ahorita un cuaderno, no, hay muchas cosas por las que a veces no estamos tan conscientes de que decimos, ¿a poco esto es por lo que también tengo que estar agradecido con Dios? Pues por muy increíble que parezca, pues sí. Porque
ahorita estamos aquí sentados, nadie está enfermo, nadie tiene otra cosa. A pesar de cosas que están pasando ahorita, estamos enteros. ¿Sí? Porque algo principal, porque tenemos esta Biblia, que es la palabra de Dios y la que nos mantiene, son palabras de vida, dice ahí. Es la que nos da, nos alimenta, la que nos instruye, dice en Timoteo. Y pues estas fueron algunas de las cosas que pudimos ver, pero este salmo todavía sigue con muchas cosas. Esto fue algo más o menos de lo que vimos. Si nos ponemos a pensar más y empezamos a leer este salmo del 1 al 6, podemos llegar a notar que hay muchas cosas. Hay muchas cosas que nos llenan, ¿no? Que nos ayudan para ver que realmente estamos, a veces no agradecemos a Dios como deberíamos hacerlo. En este versículo, en el versículo 8, por ejemplo, del Salmo 103, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esa es otra gran bendición. Sí, ¿verdad? Podemos notar cómo es que en el Antiguo Testamento Dios fue misericordioso con su pueblo. Los libró de las manos de Faraón, los tenía esclavizados. Ya estando ellos en el desierto, Él suplía todas sus necesidades. Podemos notarlo cuando, por ejemplo, tenían hambre, suplió el maná, tenían sed, suplió agua. Cuando, sin darse cuenta, su calzado no se desgastaba. Cuando al final recibieron la tierra que Dios les prometió, Jesús también mostró lo que era la verdadera misericordia. Dios mostró a su pueblo misericordia quitando enemigos, quitando de su paso del desierto varios obstáculos para poder llegar, cuidándolos, proveyéndoles lo que necesitaban, a pesar de la idolatría, a pesar de que hacían cosas que a Dios no le gustaba. Era su pueblo y Él cuidaba de ellos. Él decía que Él ha escogido a ese pueblo, entonces los cuidaba. Entonces Jesús mostró misericordia. No hay, quizá no hay nadie que pueda poner un mejor ejemplo de misericordia que Jesús. No hay otra persona que pueda tener más misericordia que Él. Jesús fue mucho más allá de sentir solamente compasión ante el sufrimiento. Dicen varios versículos que Él siempre fue movido a misericordia y demostró compasión cuando se encontró con aquellos que padecían algo.
Tal vez uno de los mejores ejemplos fue el del samaritano, cuando sobre lo que es misericordia. Para responder la pregunta que el escriba había hecho, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo, cuando el samaritano vio al hombre que estaba ahí, fue y dijo que ese hombre había sido movido a misericordia. Y esa misericordia se convirtió en una acción. Y pues Jesús le dijo, al final le dijo, ¿no? Que quién era el que había tenido misericordia, quién era su prójimo. Así le contestó, así de fácil, con una historia. Ya habíamos hablado, por ejemplo, que Jesús sanó leprosos, enseñó a multitudes. Vuelve a decir en esos ejemplos que Él fue movido a misericordia y curó enfermos. Y alimentó a miles de personas con solo unos panes, unos peces, dio vista a ciegos, hizo caminar a paralíticos, resucitó muertos. ¿Eso es misericordia? ¿Podemos decir que nuestro Señor es misericordioso o no? ¿Podemos decir que el Señor ha tenido misericordia en nuestras vidas? ¿Sí o no? ¿Y podemos decir que Él nos enseña a ser misericordiosos a nosotros? ¿Sí? ¿Y que Él es el mejor ejemplo de misericordia que podemos tener? Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ahora la pregunta que debemos hacernos es, así como el samaritano, ¿eres movido a misericordia? Así como Jesús, nuestro Maestro, ¿eres movido a misericordia? Y si lo eres, no solo se queda en ese sentimiento, sino que también lo aplicas. El samaritano la sintió y la aplicó. Así nos pasa a nosotros. El Señor siente misericordia por nosotros a cada momento. Y nosotros nos debemos de cansar de sentirla. El Señor no se ha cansado de sentirla hacia nosotros. ¿Qué pasaría si el Señor ahorita se cansara de sentir misericordia hacia nosotros? Si el Señor no tuviera misericordia de nosotros, ahorita ya nos hubiera destruido. Ahorita ya no estuviéramos aquí. Si el Señor no tuviera misericordia de nosotros, todos nosotros ahorita ya estuviéramos enfermos de lo que está ahorita. Ya estuviéramos muertos. Si el Señor no tuviera misericordia de nosotros, no estaríamos aquí sentados. Si el Señor no tuviera misericordia de nosotros, no tuviéramos un trabajo, no tuviéramos comida, no tuviéramos un lugar donde vivir, no tuviéramos cosas que necesitamos para poder vivir. Es todo lo contrario. Entonces, veíamos en lo primero, debemos estar agradecidos con Él por todo lo que Él nos ha provisto. Entonces, hemos pensado que no debemos agradecerle a Dios, pues otra vez estamos equivocados. La gratitud es algo que debe de estar presente siempre en el cristiano. El Señor nos suple,
El Señor nos da todo lo que necesitamos a pesar de lo que nosotros volvemos a hacer. El pueblo de Israel hacía y hacía y hacía y hacía, y Dios tenía misericordia y misericordia y misericordia. Y nosotros hacemos y hacemos y hacemos, y Dios tiene misericordia y misericordia y misericordia. Entonces, el Señor no se cansa de sentir misericordia. El Señor nos enseña a ser misericordiosos y nosotros debemos ser misericordiosos y no debemos cansarnos de sentir misericordia. Entonces, podemos acercarnos a Dios por medio de ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor. La misericordia de Dios, si pensamos, para que no pensemos y sintamos como que, yo tengo la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es porque nosotros ya hicimos algo bien, no es por nuestros propios méritos. La misericordia de Dios es porque Él así quiere darnos a nosotros. Nosotros no debemos de sentirnos grandes o de sentir que nosotros nada más la merecemos porque somos personas buenas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, Dios es misericordioso, Dios nos enseña a sentir misericordia, a tener misericordia. Podemos ver que hay muchos versículos que nos dicen que debemos sentir misericordia, que Dios es misericordioso. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Efesios 2:4. Pero Dios es rico en misericordia. Vemos esta otra palabra: Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Qué Dios hay? ¿Qué otro Dios hay así? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, y esa es de gran gozo. Dice, se deleita en misericordia. Salmo 25, 6 y 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Tiene que ver con la misericordia? Sí. Entonces, eso es por decir
solo algunos versículos. Si ustedes van a un diccionario bíblico, buscan misericordia, van a encontrar un montón de versículos que hablan sobre misericordia, una concordancia también. Estos son solo algunos, pero hemos visto, ¿no? Cómo nuevamente vuelvo a repetir, cómo Dios ha tenido misericordia con su pueblo, a pesar de cosas que han hecho, Él ha tenido la misericordia con ellos. Entonces, decíamos ahorita, ¿cómo es que Dios muestra su misericordia hacia nosotros? Pues ya decíamos, nos provee su palabra, no nos ha destruido, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué es lo que el versículo 9 de este salmo dice? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Gracias a que Él es un Dios así, no siempre está enojado con nosotros. Por eso Jesús dio ese gran sacrificio. Podemos acudir a Él por medio de Cristo y no está enojado con nosotros. Y lo que dice en el versículo 10 de este salmo, dice, porque dice, no nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades ni a nuestros pecados. ¿Eso es misericordia? ¿Sí? ¿Qué pasaría si ahorita igual nos pagara conforme a nuestros pecados? Pensemos un poco. ¿Hay algo que en este último mes o en estas últimas 2 semanas o días hiciste algo y sabes que está mal? ¿Qué pasaría si ahorita Dios te pagara conforme a lo que hiciste? Tal vez ofendiste a una persona, tal vez te ofendieron o le guardas rencor a alguien, tal vez hablaste mal de alguien, le has puesto una mala cara a alguien. Así muchas veces hacemos y explotamos. ¿Y si Dios en este momento nos pagara conforme a lo que hemos hecho? Pero Dios es misericordioso. No ha hecho conforme a nuestras iniquidades. No ha hecho conforme, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos ha destruido. No nos ha quitado nada. Dice el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Entonces,
Yo tengo mucho un himno y creo que varias veces se los he dicho, que hay un himno que dice que la vida es un vapor. La vida es un vapor, la vida es un... podemos ver el vapor, pero luego ya no lo vemos. Y la vida es así. Pero Dios dice que Él se compadece, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, no perdamos el tiempo en decir, me puedo arrepentir después. Si la vida es un vapor, Dios dice, mientras escuches su voz, el día es ahora. No, arrepiéntete hoy, porque mañana no sabes. Dios, Jesús dice, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. El problema del mundo y aún muchas veces de nosotros es buscar soluciones y respuestas en lugares alejados. Buscar respuestas en lugares donde la verdad no las vamos a encontrar. Mas si nos acercamos a Él, Él nos dará todo lo que tiene preparado en esta palabra. Jesús pagó el precio por nuestros pecados en una cruz. Jesús pagó el precio cargando todo aquello. Pongámonos a pensar todo lo que cargó en esa cruz. Todo el sufrimiento, no solamente del pecado, sino físico. El sufrimiento de esos clavos. Y nosotros muchas veces buscamos respuestas por otros lados. Entonces, nuestro corazón muchas veces no quiere. Dios no es un Dios malo. Es un Dios bueno que quiere hacer lo mejor para sus hijos. Dice que estos versículos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Qué padre aquí de los que son padres? ¿Quién de ustedes no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Quién no quiere que sus hijos vayan en el camino de Dios? Ustedes se preocupan, ¿no?, por sus hijos. Y aunque no tengamos hijos, por los sobrinos, por no sé, ¿no?, en la familia. ¿Quién no se preocupa? Así el Señor se preocupa por sus hijos. ¿Va a haber disciplina? Sí. Pero esa disciplina es la que nos va a hacer más como Cristo. Dice el versículo 16, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Fíjense, ¿desde dónde dice? La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia
sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Sobre quién es la misericordia? Aquí ya está diciendo sobre los que guardan su pacto. La misericordia de Jehová es desde la eternidad para los que le temen. Versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecir a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecir a Jehová todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecir a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecir, alma mía, a Jehová. Bendecir a Jehová, dice, todas sus obras. Entonces, necesitamos acercarnos más a Dios, conocer su misericordia, esa misericordia que es nueva cada mañana, esa misericordia que nos permite a través de Jesús tener comunión con Él. Y podemos ver, ¿no? Qué Padre tan maravilloso tenemos. Siento que este salmo se explica solo. Este salmo nos dice, Él te rescata, Él te sacia, Él te llena, Él te rejuvenece, dice, como las águilas. Entonces, así como mencionábamos en ese primer mensaje que se dio hace unos meses, debemos estar agradecidos. Si pensamos que no estamos agradecidos, y hay muchas cosas por las que debemos de estarlo, debemos de darle la gloria solamente a Él. Debemos estar agradecidos porque no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, por ser un Dios misericordioso. No se acuerda de nuestros pecados, los echa a lo más profundo del mar. Porque debemos estar agradecidos porque su trono está en el cielo, porque Él reina. Debemos estar agradecidos porque es un Dios de amor. Podemos notar que el Señor nos ha cuidado a cada momento. Ahora podemos ver, ¿no? Cómo es que Dios tiene misericordia de nosotros cada día. Cada día. Entonces, así como Él nos enseña a tener misericordia, nosotros debemos tenerla, debemos sentirla. Él no se ha cansado de nosotros, no se ha cansado de tener misericordia hacia nosotros. Entonces, nosotros no debemos de cansarnos también. Entonces, agradecer a Dios porque perdona nuestras iniquidades, porque rescata del hoyo nuestra vida, porque sacia de bien nuestra boca, porque Él nos hace justicia, porque no para siempre no es su enojo, porque Él es un Dios misericordioso. Entonces, podemos
terminar diciendo como este versículo: bendice alma mía a Jehová. Y gracias a Dios por esto que Él tiene hacia nosotros, por esta gran misericordia. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, muchas gracias te damos por el día que tú nos das. Te damos muchas gracias por este día que tú nos has dado. Te damos muchas gracias por este día en el que tú has traído esta palabra. Te agradecemos y te pedimos que tú hagas que podamos ser más conscientes de tu amor, de tu misericordia hacia nosotros. Te agradecemos porque tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados. Te agradecemos porque tu amor es grande. Te agradecemos porque tu palabra nos llena cada día. Muchas gracias te damos y te pedimos que a cada momento seamos agradecidos y que podamos notar todo lo que tú tienes preparado para nosotros en tu palabra, que podamos estar meditando en ella. Muchas gracias te damos, muchas gracias porque estamos con bien, porque tú nos has traído y porque no nos ha faltado nada en este día. Te damos muchas gracias y te pedimos que tú nos sigas ayudando en este día a darte la gloria y te agradecemos mucho en el nombre de Jesús. Amén.